Seguimos con la sexta parte del juicio. Si no recibimos a Jesús como el enviado de Dios, entonces nos pasará como a los judíos del primer siglo. Y Pablo les dijo de que proféticamente está escrito, de que ellos tropezarían con la piedra principal de la edificación. Y para los judíos Cristo fue como tropezadero, porque no le reconocieron y lo rechazaron. Como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Para que tú seas justificado antes de empezar en vivir en armonía con las normas de Dios, tienes que recibir a Jesucristo como tu Salvador y como tu Mesías. Aceptar de que Jesucristo sea el medio de justificación es en Jesús, que somos justificados. Como dije, en Jesús seremos justificados. Y en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 1, dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos depositar confianza en la fe por Jesucristo, por ser el autor y consumador de la fe. Ya no por las obras de la ley de Moisés, sino por la fe. Ya no necesito rituales externos, sino el cambio en mi vida. Y en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 39, dice, y de que todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él Jesús es justificado todo aquel que cree. Quien no pudo ser justificado en la ley de Moisés, en las abluciones puede ser justificado al depositar fe y confianza en Jesús como Mesías. En la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 8, dice, y la Escritura previendo de que Dios había de justificar por la fe en Jesús a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Dice de que es por la fe, y sigue diciendo el versículo 11, y de que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. El justo que deposita la fe en Jesús va a recibir la vida eterna y va a ser justificado porque depositó su fe en Jesús y vivió en armonía con sus enseñanzas. Seguimos en la carta a los Gálatas capítulo 2 versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo está diciendo, nadie va a ser justificado sencillamente porque sacrifique un cordero, un macho cabrío, un becerro. Nadie va a ser justificado porque diezme, ayune o vigile, o porque escuche música cristiana, o coloque un parlante con mensajes a todo volumen. No, aquí alguien es justificado por medio de Cristo Jesús, dando frutos de una fe genuina, de cambios y de transformación en nuestra vida. En la carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 5, dice, mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica, al impío su fe le es contada por justicia. Aquí Pablo está diciendo del que no obra haciendo las abluciones o rituales de la ley, sino que cree y confía en Jesucristo, a este su fe genuina le será contada por justicia. Y en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 30, dice, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Aquí Pablo deja claro de que al principio, por medio de la ley de Moisés, se le habían dado unas abluciones por las cuales buscar una justificación. Y Pablo dice de que llegó el momento en el cual Jesucristo murió en la cruz del Calvario y quitó la ley, y ya nadie más será justificado por esa ley,
sino que seremos justificados por la gracia, es decir, por la fe depositada en Cristo Jesús. Romanos capítulo 3, versículo 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Y tenemos que vivir en conformidad con lo que Jesús hizo. Tenemos que seguir sus pisadas. Jesús vino a ser el medio por el cual nosotros somos justificados. Y veamos lo que dice en la carta a los Romanos capítulo 5 versículo 18. Así que como por la transgresión de uno, hablando de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús, los que no andan en conformidad con la carne, sino en conformidad con la ley del Espíritu de Dios, que es la ley universal de Dios. Así que recordemos, primero, todos tenemos que recibir un juicio, y no es verdad de que por haber creído en Jesucristo no recibamos un juicio. Segundo, por ser la casa de Dios, como dije, por ser la casa de Dios, el pueblo y los siervos de Dios seremos los primeros en recibir un juicio, porque como dijo Pedro, el juicio comienza por casa, y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? Tercero, todos recibiremos un juicio, pero nosotros recibiremos un juicio de justificación, cuando en la primera resurrección, porque tenemos la promesa, gracias a Dios y a Jesucristo, de ser coherederos de Cristo como reyes y sacerdotes. Y de los muertos en Cristo resucitarán primero, porque pasarán 1000 años antes de que los demás reciban un juicio. Cuarto, vamos a recibir un juicio y será un juicio de justificación porque hay una norma, una medida que es la ley de Dios que será pesado y puesto en balanza juntamente con mi proceder, las cuales son mis obras, mi forma de actuar y de vivir. Y seremos juzgados, pesados, como dice la palabra de Dios, y podemos ser hallados justos o faltos. Quinto, no hay discrepancias entre Pablo y Santiago en cuanto a las obras, porque el uno habla de las obras de la ley, que son las abluciones actuales, mientras que Santiago está hablando de los resultados que claramente debe entenderse de que es el fruto del Espíritu Santo, y debo tener claramente de que es mi fe, y tiene que tener resultados en mí, cambio de transformación para que no sea una fe muerta como lo dice Santiago. Sexto, somos justificados por la fe en Cristo Jesús y gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, pagó por nosotros la deuda que teníamos con Dios y quedamos a paz y salvo. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque usó bien la palabra que tiene la verdad. Tenemos que estar prontos en vivir en conformidad con la voluntad de Dios, y no nos pase como el rey Belsasar, el cual fue hallado falto. Seamos como aquel obrero que no tiene de qué avergonzarse y con diligencia ha hecho las cosas bien, no tiene deudas con Dios, y al ser puesto en balanza será hallado justificado y no queda deuda con Dios. El evangelio es cambio, y no se trata de no caer, de no fallar, porque caemos y fallamos continuamente, pero se trata de tener la decisión de corregir las cosas, de pedir perdón a Dios y a los hombres cuando nos equivocamos y así procurar presentarnos como un obrero aprobado ante la presencia de Dios, y si lucho con determinación hallaré la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de vida, como lo dijo Jesús en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Así, mis amados en el Señor,
Recuerda visitar mi página de YouTube, La Restauración del Reino de Dios en la Tierra, para que estos mensajes puedas oírlos y puedas compartirlos con tus amigos y así el mensaje del reino llegue a todo aquel que quiera oírlo y recibirlo en su mente y en su corazón. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Dios nos bendiga.